cómo está, pero gloria a Dios por sus vidas y porque están hoy aquí en la casa del Señor. Y bueno, vamos a comenzar. La palabra del día de hoy viene siendo parte de esta serie que iniciamos, de Encuentros que Transforman, en donde ya hemos tenido 2 prédicas en este mismo tema. Hablamos en la primera ocasión de Nicodemo, en donde vimos cómo fue ese encuentro con el Señor y cómo fue un encuentro que tardó varios años en que él pudiera declarar su fe pública y abiertamente. Y ese fue el primer encuentro que transforma, personas que han cruzado su camino con Jesucristo y que sus vidas han sido transformadas. La segunda ocasión fue el domingo pasado, donde la pastora les platicó, hizo la prédica sobre el encuentro de Marta y de María, en cómo una dejó que sus afanes se interpusieran entre Cristo y ella, y otra eligió la buena parte. Y hoy nos va a tocar la tercera, y hoy quiero traer en esta palabra la historia de Zaqueo, que la vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Así que les pido que me acompañen con su Biblia. Vamos al libro de Lucas 19 y vamos a leer juntos el versículo del 1 al 10. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí me van siguiendo todos con la escritura. Dice el Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios por su palabra. Y en esta historia vamos a encontrar y vamos a desmenuzar cómo sucedió este encuentro y qué podemos ver y aprender de quién es Zaqueo, de las palabras que Jesucristo le dice y de cómo él muestra ese encuentro y esa transformación de su corazón. Pero para introducir el tema, me quisiera primero hacer una pequeña reflexión. No sé si coincidan conmigo, pero nos ha tocado vivir o nos toca ser parte de una generación que, si nosotros la analizamos, es una generación que sufre de una gran desconexión. Es una generación desconectada. Y ahorita me voy a explicar a qué me refiero con desconectada. Y es una generación a la que le dijeron en algún momento, a nosotros nos han dicho en algún momento, que la felicidad o el llegar a ser alguien se alcanza con el éxito empresarial o se alcanza con el éxito laboral. Nos han dicho eso en muchas ocasiones. Nos han dicho a esta generación que el ser alguien, el ser exitoso, es cuando podemos tener enfrente de nosotros una carta de placeres, como en restaurante, ¿no? Placeres a la carta. Si yo quiero irme por este lado, lo puedo hacer. Tengo la manera, tengo la forma, lo puedo hacer. Que si quiero placer de esta manera, la tengo enfrente a la carta, la puedo elegir. Y quien tiene acceso a esa carta de placeres es quien llega a ser alguien en la vida y es quien llega a alcanzar la felicidad. Nos han dicho en muchas ocasiones que el dinero trae la felicidad. Nos han dicho en muchas ocasiones que incluso aquello que logremos acumular
ya sea en el banco, ahí en el guardadito, abajo del colchón, donde lo guarde cada quien. Pero que mientras más tengamos acumulado y guardado, eso nos va a hacer más felices. Eso nos va a dar la oportunidad de decir, soy alguien en la vida. Y esa generación ha crecido así. Muchos han crecido así, creyendo que el éxito laboral y empresarial es lo que les va a dar o los va a hacer diferente, los va a hacer llegar a ser alguien. Y a veces hasta incluso en el poder y la autoridad. Aquellos que acumulen poder, que tengan autoridad sobre los demás, que tengan autoridad sobre los otros, son los que llegan a ser alguien en la vida. Son los que alcanzan la felicidad, son los que se ven en una buena vida. Y así ha crecido, así hemos crecido en esta generación. Tristemente muchos, y me atrevo a decir a veces los más jóvenes, se compran esta idea más fácilmente. Los que ya la vida nos ha dado nuestras arrastradas, ¿no? Que ya hemos topado, como dicen por ahí, nos hemos dado nuestros frentazos. Ya no nos compramos esta idea tan fácilmente, pero muchos de los jóvenes todavía creen que la vida es así, que de eso depende, que eso va a traer paz, gozo, alegría, felicidad, y no se dan cuenta de que Dios nos ha dado una manera muy diferente de cómo alcanzar esos propósitos en nuestra vida. Lo malo es que aquellos que se compran la idea se meten en una carrera, y una carrera sin fin, en la cual van a volcar toda su energía, toda su fuerza, toda su juventud, todo su vigor, peleando esa batalla, siguiendo esa carrera, persiguiendo esas metas terrenales, sin darse cuenta de que una carrera se convierte en carrera sin fin, porque cuando nosotros conquistamos una meta en ese ámbito, en el ámbito terrenal, cuando conquistamos una meta, ese gozo de haberla conquistado nos dura una semana. Un mes si quieres. Y entonces volvemos a ver que hay otra más grande. Que siempre va a haber el que traiga un mejor carro que tú. Que siempre va a haber aquel que tenga una mejor casa que tú, más grande, ¿no? Con piscina. Que siempre va a haber aquel que tenga más influencia que tú. Que siempre va a haber alguien que haya conquistado una meta terrenal económica mejor que la tuya. Y entonces decimos, lo logré, pero estoy viendo que hay otra más alta, otra más grande. Y entonces pasa a ser mi gozo, se vuelve a quedar otra vez en chin, ¿por qué no soy como aquel? Y entonces nunca llega a ese estatus de gozo real en el que te sientas pleno y seguro de manera prolongada. Sino seguimos en esa batalla sin fin, en esa carrera sin fin, buscando solamente algunos aspectos terrenales. Esas victorias nos llevan solamente a una más alta, y esas victorias nos llevan solamente a una más alta, y entonces nunca hay un stop, nunca hay un alto, nunca hay una plenitud de cómo estoy, de hoy estar con lo que tengo en gozo, en alegría y pleno. Y ese es un problema de esta generación desconectada. Y quiero leer una definición de diccionario de lo que es el vacío existencial. De lo que es el vacío existencial. Y dice la definición de diccionario: es una sensación profunda de falta de sentido. Una sensación profunda de falta de sentido. De falta de propósito. De falta de dirección en la vida. Y no sé ustedes, pero a mí me ha tocado experimentarlo. Espero no ser el único. Pero a mí han llegado momentos en la vida en que me ha tocado experimentar como que algo falta, como que mi vida va con mucho acelere y va rápido y con mucha carga y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero sin sentido. No sé si lo han experimentado. Creo que todos hemos llegado a pasar en algún momento por una situación así. Dice que esta sensación, este vacío existencial, se manifiesta con una incomodidad que tenemos presente en el momento, en el hoy, donde la persona se siente desconectada. Y ahí viene la palabra de una generación desconectada. Se siente así, que estás desconectado en vida. Estás desconectado, no estás alineado entre lo que estás haciendo y tus deseos. Entre lo que estás haciendo y tus metas. Entre lo que tienes y lo que añoras. Hay una desconexión
entre el esfuerzo y el gozo que recibes por estar haciendo lo que estás haciendo. Hay una desconexión. Y por eso hay una gran generación que está viviendo así, desconectada. A menudo se puede interpretar como un sentimiento de estar incompleto. De aunque estemos haciendo muchas cosas, algo nos falta, no estamos completos. Y así se llega a sentir. A veces más profundo el sentimiento y se sienten perdidos. De que no hayan un sentido, una vida, un propósito. Y ahí tenemos a veces tanta juventud que se está quitando la vida porque no encuentran un sentido de lo que está pasando alrededor de sus propias vidas, de su propia existencia. No comprenden que hay un más allá, que hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la realidad es que esto pasa porque todos los seres humanos hemos nacido con 3 necesidades muy grandes a satisfacer. 3 necesidades. Una es a ser vistos. Tenemos una necesidad de ser vistos. ¿O a quién le gusta esforzarse y que nadie le reconozca lo que hace? Creo que a nadie, ¿verdad? A todos nos gusta que si hacemos algo y nos está costando trabajo y nos está costando un esfuerzo, que alguien lo vea y que alguien nos lo reconozca. En el matrimonio las esposas esperan que el esposo les reconozca el esfuerzo y el trabajo que hacen en casa. Esperan que se les reconozca. A los varones cuando salimos, que también nos esforzamos y nos ensuciamos y nos cansamos, esperamos que al regresar a casa se nos reconozca. Que estamos haciendo algo, que hay un esfuerzo. Y tenemos esa necesidad de ser vistos. Tenemos una necesidad de pertenecer, de ser conocidos, de tener ese sentido de pertenencia. Alguna comunidad, en la sociedad, a nuestra familia, que se nos forme parte de. Y la tercera, tenemos una gran necesidad de sentirnos amados. Tenemos una necesidad de sentirnos amados. Y todos la tenemos, algunos en mayor medida que otros, pero todos pasamos y experimentamos esa necesidad de ser vistos, de ser amados, de pertenecer. El problema está en cuando queremos satisfacer estas necesidades, no con algo que nos llene desde lo interior, desde lo profundo, desde el alma, sino las queremos satisfacer desde una posición en el trabajo, desde una posición en la iglesia, y eso lo queremos satisfacer de esta manera. Los queremos satisfacer desde una reputación, un nombre, un apellido, y queremos que eso nos satisfaga esa necesidad de pertenencia, esa necesidad de ser amado, esa necesidad de ser visto, y la satisfacemos de esa manera. Incluso hay quienes se esconden atrás de sus propios errores para ocultar que tienen una necesidad de ser amados. Si no ponen por arriba los pecados, las faltas, los errores que he cometido, y me escondo ahí para no asumir que sí tengo una necesidad de ser visto, que sí tengo una necesidad de pertenecer, que sí tengo una necesidad de ser amado. Y se pasan la vida entera tratando de sostenerse de eso, de esa posición, de ese estatus, de ese reconocimiento, de ese dinero, para sostener esas 3 necesidades, que son meramente terrenales en lo que la sociedad se empieza a sostener, de lo cual se quieren sostener. Y eso lleva a un profundo vacío espiritual. Eso lleva a una sociedad desconectada, que no está alineado en su propósito y su vida, en su esfuerzo y su gozo. No hay una alineación. Y por eso quisiera primero poner este contexto de por qué es una sociedad desconectada. Y entonces vemos vidas sin sentido. Mucha gente hoy pasa la vida viviendo sin sentido. Se esfuerza, se cansa, se agota, pero sin propósito. Cansa, se trabaja, se esfuerza, pero sin dirección. Caminando a veces para acá y luego para acá y luego para acá. Y terminas viendo que ese cúmulo de trabajo, de esfuerzo y de cansancio no te llevó a ningún lado. Ni siquiera a sentirte más amado,
ni siquiera sentirte con más propósito, que estás cumpliendo, ni siquiera sentirte más pleno, pero sí cansado, porque el esfuerzo estuvo allí, pero sin propósito y sin dirección. Y eso solo es como introducción, porque vamos a hablar de Zaqueo, alguien que estaba experimentando en su vida esa desconexión, alguien que su historia lo muestra y lo presenta como alguien que lo tenía todo, al menos todo ante los ojos de la sociedad. Tenía una posición, porque si recordamos, el apóstol Mateo era publicano. Jesús lo encontró cobrando impuestos y lo llamó, pero de Zaqueo habla que era jefe de publicanos. Es decir, podría haber sido el jefe del jefe de Mateo en esa escala. Podría haber sido el jefe del jefe, el gerente de la región en donde Mateo el apóstol era uno más cobrando. Entonces era alguien que a los ojos de una sociedad que ve o te mide solamente por la parte económica, lo tenía todo, tenía un puestazo, ¿no? En una estructura grande del ejército romano, de un imperio, en donde la parte económica, pues él era alguien alto, grande en esa escala. Sin embargo, vamos a ver ahorita a través de la historia, del pasaje, cómo había algo vacío en él, que lo hizo moverse y hacer algunas cosas que en otro tiempo y en otra oportunidad nadie hubiera hecho, o al menos nadie en su posición se hubiera atrevido a hacer. Dice que era rico, era exitoso, y esa posición que tenía lo hacía alguien influyente. Pero en lo profundo de su ser, él no era reconocido. A los publicanos, si nosotros nos vamos a la historia hebrea, la historia del pueblo judío, eran repudiados, eran odiados, eran marginados, aún con su riqueza, eran marginados por el pueblo. Eran vistos como traidores. Porque ¿cómo era posible que se aliaran con el enemigo, con el pueblo romano, que los estaba oprimiendo, para ahora ser el que les cobraba? Y además muchos fueron muy abusivos. Se enriquecieron a costillas de su pueblo, porque eran los que hacían las cuentas. Tú debes 1000 y no le puedes decir que no. Oye, pero eran 900. Yo digo que 1000. 900 les reportaba a Roma y 100 se los quedaba. Era una práctica que se usó mucho en ese periodo y en ese entonces. El problema muchas veces de cuando nos llega a ir bien en la vida, que ascendemos, que tenemos un puesto, que tenemos un estatus, que tenemos una riqueza, que tenemos un apellido, que tenemos un renombre, un reconocimiento, es que a veces nuestra seguridad se monta o se vuelve a eso. Y caemos en esa desconexión. En esa desconexión que no tiene sentido, no tiene coherencia, que esté sustentada pero en un propósito, en que esté sustentado en un gozo real del alma, y caemos en esa desconexión. Pero hay algo sorprendente en la historia de Zaqueo, que él quería conocer a Jesús. Él, siendo ese hombre importante, tenía curiosidad. Dijo, yo quiero conocer quién es Jesús, de quién está hablando el pueblo, de quién está hablando el mundo. Quiero conocerlo. Pero en su curiosidad, en esa búsqueda de Jesús, se da cuenta de que él quería conocerlo, y cuando lo tiene de frente, se da cuenta que Jesús ya sabía quién era él. Que Jesús ya lo conocía. Él quería conocerlo, pero Jesús ya lo conocía. Y ese, hermanos, es la columna vertebral del Evangelio. Esa es la columna vertebral del Evangelio. Toda la historia bíblica nunca se ha tratado del hombre buscando a Dios. Nunca ha sido esa la historia que se cuenta en la Biblia. Siempre ha sido a Dios buscando al hombre. Siempre ha sido a Dios restaurando al hombre. Siempre ha sido la historia de Jesús tocando a la puerta. Siempre ha sido la historia de Dios haciendo hasta lo imposible, hasta el sacrificio perfecto de su Hijo por el hombre. Esa es la historia que se cuenta en el Evangelio. No es la historia del hombre buscando a Dios. Es la historia de Dios
siempre acercándose a nosotros, buscándonos, para poder encontrarnos y perdonarnos, redimirnos y traernos de regreso a su presencia. Ahora, toda la historia sucede en Jericó, y Jericó era una ciudad muy importante en la época. Era una ciudad muy concurrida, era una ciudad llena de comercio, llena de movimiento, y por lo tanto, pues los impuestos que se movían en la ciudad eran muchísimos, además del tráfico de personas. Una manifestación ahí, lo podemos ver, Zaqueo quiso acercarse a ver a Jesús y no podía por la multitud. Ahí nos habla de la cantidad de gente que podía estar ahí para que no impidiera que un hombre se acercara a ver al que pasaba. Y entonces hablaba de que le iba también muy, muy bien económicamente. Sin embargo, en medio de toda esa multitud, había un hombre buscando un encuentro con Cristo. Había un hombre, Zaqueo, que estaba buscando precisamente tener un encuentro con Cristo, sin darse cuenta que aquel encuentro iba a cambiar su vida, sin darse cuenta que en su búsqueda y en su curiosidad se iba a topar con aquel que le iba a decir por su nombre, y no como la gente le decía. No me quiero imaginar la cantidad de insultos que le daban, pero les aseguro que por su nombre no lo llamaban. Y en esa curiosidad se encuentra con aquel que lo conocía. Y vamos a estudiar la palabra. Vamos a ir viendo los versículos y qué nos quiere decir cada uno de ellos para poder comprenderlos. En el versículo 2, Lucas 19:2, nos habla y nos presenta a Zaqueo justamente como ese publicano rico. Y podemos nosotros saber que pues eran ellos, eran los cobradores, eran los rechazados, eran los que lo podían tener todo a los ojos de una sociedad que mide solamente económicamente, pero que no tenía nada de vínculo emocional cercano con sus raíces, con su pueblo, con su gente. Era repudiado, era rechazado. Ese era Zaqueo. Pero no era un cobrador cualquiera, era jefe de publicanos. Había escalado posiciones, había acumulado riqueza. Sin embargo, el relato deja ver que algo le faltaba en su vida. ¿Quién, teniéndolo todo, quiere conocer a un hombre del que la gente habla? ¿Quién? A menos que sea alguien famoso, importante, ¿no? Y él quiso conocer a Jesucristo. Sin embargo, algo que tenemos que resaltar aquí, en este versículo en especial: hay necesidades del alma. No físicas, no económicas, no terrenales. Hay necesidades del alma que no se pueden satisfacer con los recursos materiales. Esas no se pueden satisfacer. Porque a lo mejor la riqueza nos podrá comprar comodidades. Y eso es real. El dinero nos puede comprar comodidades, pero nunca un propósito. El dinero nos podrá comprar una cama king, ¿no? Matrimonial, la que quieran. Nos puede comprar una cama, pero no nos puede comprar la paz. El dinero no compra la paz. El dinero nos puede comprar a veces autoridad, porque nos ven arreglados, porque nos ven diferente, porque la ropa a lo mejor marca alguna diferencia y nos da cierta autoridad. Pero el dinero no nos puede comprar un perdón. El perdón no se compra con nada. Y esas son las necesidades que el hombre tiene, que no se satisfacen con nada material que podamos conseguir. Y Zaqueo estaba en el proceso de entenderlo. Zaqueo estaba en ese proceso porque lo material lo tenía, pero sus necesidades del alma satisfechas no las tenía. Y estaba en ese proceso de encuentro con aquel que podía satisfacerlas. Lo que podemos aprender de esta parte es que la verdadera plenitud no se encuentra en las posesiones, no se encuentra en lo que tú puedes llegar a tener, sino se encuentra curiosamente en a quién le perteneces. ¿A quién le perteneces? Mi vida le pertenece a Cristo, y ahí encuentro mi plenitud. No en lo que yo pueda tener y cargar conmigo, sino en a quién le pertenezco. En el versículo 3 nos deja ver que Zaqueo dice, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba. Y esa palabra es que tenía su intención puesta en encontrarse con Él,
Él buscaba la manera, quería un encuentro, quería acercarse y conocerlo. Él procuraba, es decir, daba pasos. No es como aquel que dice, me quiero sacar la lotería, pero nunca va y compra un boleto. Eso no es procurar. Él procuraba. Él salía de su casa y lo buscaba. Se fue a parar al sol. Imaginemos que iba a pasar por el centro de Aguascalientes. No, se fue a parar a Madero, ahí, como si fuera un desfile, a esperar a tener un encuentro y verlo. Procuraba, se esforzaba en hacerlo. Y pareciera que la historia está presentando a un hombre que está buscando a Dios. Zaqueo. Pareciera que la historia está hablando de él. Y es un hombre que le nació la curiosidad y que quiso acercarse y buscar a Dios y poder ver a Jesucristo de cerca. Quizás, si quisiéramos buscar las motivaciones que tenía Zaqueo, porque no es tan clara la escritura en eso, en el por qué lo estaba buscando, pero quizás podríamos pensar que él escuchó el testimonio de las personas que había sanado. Y entonces él dijo, hay algo en mí que necesita sanidad. Y esa pudo haber sido una motivación. Quizás oyó que Jesús recibía a los pecadores. Y él dijo, yo soy uno. Y quiero encontrarme con él. Porque las casas de todos los del pueblo, los que yo vaya y les toque, no me van a recibir. Pero él recibe a los pecadores. Me quiero encontrar con él. Tal vez escuchó acerca del perdón. Y que era un hombre que hablaba y que predicaba del perdón. Y él, con su saco al cuesta, con sus cargas, con sus ofensas, con lo que él sabía que había dicho y obrado en contra de Dios, dijo, ¿es lo que necesito? Porque aunque yo me acerque con mi hermano le pida perdón, me va a escupir en la cara. Pero él habla de perdón. Y procuró buscarlo. Procuró acercarse con él. Quizás escuchó de la misericordia que pregonaba y que decía, es nueva cada mañana. Y cada mañana te da una oportunidad de ser diferente. Y él dijo, ya quiero ser alguien diferente. Pero necesito de esa misericordia para poder lograr hacer todo mi pasado a un lado y poder hacer el cambio que mi vida quiero, que busco para mi vida. Y esa curiosidad, ese deseo, ese reconocerse en su pecado, ese reconocerse que necesitaba de alguien grande con la estatura de Cristo para que lo pudiera ver a los ojos y lo perdonara, que lo pudiera ver a los ojos y le diera un abrazo, le extendiera su misericordia, que no lo rechazara a pesar de su condición. Esa curiosidad fue suficiente para ponerlo en movimiento, porque él procuraba, estaba en movimiento. No solo desde el sillón de su casa, él procuraba encontrarse con Cristo. Y hay algo que como iglesia tenemos que aprender de esto, hermanos. Como iglesia, que nosotros necesitamos aprender y reconocer. Hay muchas personas, no sé cuál sea tu caso, cómo fue que llegaste a Cristo, quién fue la persona que te habló, en dónde sembraron esa semilla en tu corazón, quién te motivó esa curiosidad de encontrarse con Dios, de saber que hay alguien que te ama y que te puede perdonar, que extiende misericordia, que renueva la vida, que no se fija de tu pasado. No sé quién lo sembró, pero como iglesia tenemos que volver a hablarle a la gente de Dios, a sembrar esa semilla, a generar esa curiosidad, a presentarles a Dios que te ama, que perdona, que no se fija de tu pasado, que no está viendo qué tan grande es el saco que cargas, sino que te ha amado y que te conoce por tu nombre. Y como iglesia lo hemos dejado de hacer. A veces basta una pregunta, a veces basta una invitación, a veces basta una conversación en la parada del autobús, en la sala de tu casa, en la que salga a relucir Cristo. Cristo te ama. Cristo te ha estado buscando. Dios siempre ha estado buscando al hombre. A veces nos hace falta eso,
Porque en la historia de Zaqueo podemos ver como una curiosidad pequeña de quién es ese hombre puede hacer que alguien más venga y encuentre a Dios y reconozca a Cristo como su Salvador. Y como iglesia necesitamos recordar eso. No dejemos de hacerlo. Y nunca subestimes el poder de una invitación. Que tú hagas el poder de una conversación en la que de tu boca salga el nombre de Jesucristo. No la subestimes. Yo recuerdo mucho, y voy a usar unas palabras que la hermana Rosy me dijo en alguna ocasión, en la que dice que ella, estando postrada en una cama de un hospital, llegaron unos jóvenes a su cama y le dijeron, ¿podemos orar por ti? Ella dijo, sí. Ella no conocía de Cristo en ese entonces, pero dijo sí, estaba en una necesidad. Y cuando me lo contaba decía, yo quisiera encontrarme a esos jóvenes para que supieran que hoy sirvo a Cristo, para que supieran que hoy lo conozco, para que supieran que eso me despertó, es decir, todavía hay alguien que se preocupa por las personas y que viene hasta la cama de un hospital a orar. Y esos jóvenes nunca lo supieron. Nunca se enteraron que esa oración que hicieron por un desconocido sembró la semilla para alguien que hoy les sirve. Entonces nunca subestimes esa oportunidad que Dios te pone de tener una conversación, de usar el nombre de Cristo, de invitar a alguien a la iglesia. Porque a veces somos rechazados, y yo lo sé, pero es esa semilla que con el tiempo da frutos. A veces alguien puso una semilla y tú cuando lo dices te dicen, claro, yo voy a tu iglesia, porque esa semilla ya germinó. Alguien más la plantó, pero hoy en día para esa persona esa semilla ya germinó, y entonces te dice, sí, hoy sí. Y ahora le dije a 20 que no, pero a ti te digo que sí, porque fue mi momento. Entonces no subestimes ese espacio y esa oportunidad que Dios nos da para poder poner su nombre en la mente de las personas. En el versículo 4, Lucas 19:4, declara que Zaqueo corrió delante de la multitud. Y pareciera ser un detalle menor, un hombre corriendo. Pero en esa época, un hombre de estatus, un hombre de autoridad, un hombre rico, no corría. Era indigno. ¿Cómo alguien de su investidura iba a andar corriendo enfrente de la multitud? Y él dijo, yo necesito conocerlo. Y no le importó lo que la gente le dijera. No le importó lo que a la gente le pareciera. Él corrió porque él procuraba tener un encuentro con Cristo. Eso era lo que pasaba en esa época. Los importantes, los líderes no corrían. Ellos tenían que ir despacio, con calma, a la altura de su investidura, con la dignidad. Y correr era indigno. Era impropio. No era de su posición social. Pero Zaqueo estaba dispuesto a romper con esa expectativa. Zaqueo estaba dispuesto a romper con las expectativas del mundo para poder encontrarse con Cristo. Así que él dejó de proteger su imagen. Él dejó de preocuparse por la opinión de los demás. Su deseo era acercarse a Jesús. Y ese deseo fue más alto que lo que los demás pudieran decir de él. Hoy en día encontramos a muchas personas que saben, que reconocen que tienen una necesidad de Dios, pero que no se atreven a correr hacia Cristo. Hay muchas personas que ya Dios ha trabajado en sus corazones y dicen, sí, yo la verdad es que sí, ya sé que necesito a Dios, ya sé que necesito de Cristo, ya sé que no voy a la iglesia y lo necesito, y nos la pasamos, sí, yo sé, pero no se atreven a pararse y correr hacia Él. Y hay mucha gente así. Tristemente sigue habiendo mucha gente así, que aunque Dios está ahí, aunque Jesucristo sigue pasando, el orgullo lo sigue deteniendo. Porque ¿qué van a decir las personas? ¿Qué van a decir, no? De que me ven correr hacia sus brazos, ¿no? Hacia su refugio, hacia su regazo, para meterme bajo sus alas. ¿Qué van a decir?
Pero eso es orgullo, hermanos. Y hay muchos que nos toca tener que romper con eso antes de poder realmente tener un encuentro con Cristo. Hay personas que temen reconocer su necesidad, que dicen, yo soy fuerte, yo no necesito a Dios, yo no necesito de su iglesia, yo no necesito escuchar su palabra. Hay quienes se esconden en esa frase. La verdad es que no, yo soy fuerte, yo no lo necesito. Sin embargo, déjame decirte algo, hermano. Los mayores milagros comienzan cuando dejamos de defender nuestra reputación, cuando lo soltamos y cuando nos rendimos delante de Cristo. Ahí es cuando empiezan los verdaderos milagros. Y no me refiero a que veamos que el sol se detiene, me refiero a que vemos un corazón que se transforma. Simplemente ese, hermanos, ya es uno de los más grandes milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas. Quitarnos ese corazón de piedra y ponernos un corazón nuevo, de carne. Que lo ame, que lo reconozca, que lo honre. Ese es uno de los más grandes milagros que podemos ver. También dice en el versículo 4 que Zaqueo subió a un sicomoro. Y el sicomoro era un árbol. Pensemos que es un árbol de limón, ¿no? Que te permitía por el tronco grueso que una persona se subiera. Yo me imagino a los niños, ¿no? Los niños pequeños ven un árbol y se quieren subir y se quieren trepar. Pero ¿cómo alguien de la posición, de la postura, del estatus de un jefe de publicanos, cómo iba a estar trepado en un árbol? Sin embargo, él no le importó. Él dejó de lado su investidura. Dijo, no me importa que yo sea el jefe del jefe de Mateo, ¿no? Que era un publicano. Dice, yo lo que quiero es conocerlo. Y procuró al grado de hacer su vestidura a un lado y subirse a un árbol, como niño que iba a pasar, un héroe, un superhéroe, a quien él quería conocer. Muchas veces se ha predicado sobre el árbol de sicomoro, que representa los esfuerzos humanos. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo el hombre hace intentos de acercarse a Dios mediante los sistemas religiosos, pensando que la religión es la que te acerca a Dios, mediante los méritos personales, haciendo obras, sirviendo, dando, cuando eso no te acerca a Dios. Sin embargo, cuando realmente leemos el Evangelio y estudiamos la palabra de Dios, vemos que la realidad es muy distinta. Nunca se ha tratado del hombre buscando alcanzar a Dios. La única vez que el hombre quiso hacer eso fue la Torre de Babel y la destruyó Dios. Pero la historia no se ha tratado del hombre buscando a Dios. La historia siempre ha sido de Dios que desciende a rescatar al hombre. Esa es la historia del Evangelio. Eso es lo que realmente representa el Evangelio. Dios haciéndose hombre y descendiendo a la tierra para rescatar al hombre. Zaqueo hizo todo lo que estaba a su alcance. Zaqueo hizo todo lo que estaba a sus manos para poder ver a Jesús. Se acercó lo más que pudo a Jesús. Y aunque la multitud se lo impedía, él buscó una manera para acercarse a Dios. Aunque representaba subirse a un árbol como un niño pequeño. Sin embargo, si nos vamos al versículo 5, Lucas 19:5, vemos el relato de los momentos, y yo creo que es la parte más conmovedora y la más importante del pasaje. Jesús se detiene, mira hacia arriba y pronuncia, la primera palabra que pronuncia es Zaqueo. No lo llamó por su profesión, aunque su ropa lo acusaba. Él puede decir, claro, tú eres un publicano. ¡Hey, publicano, baja! No. Jesús le dijo por su nombre, Zaqueo. Tampoco lo llamó por su reputación, ni lo llamó por sus pecados, aunque él los conocía. Él conocía su reputación. Él conocía sus ofensas, pero él lo llamó por su nombre. Y esto, hermanos, rompió toda duda que podía haber todavía en el corazón de aquel hombre, de Zaqueo. Y no sé ustedes, desconozco su historia de conversión,
de cómo se encontraron con Cristo, de cuál fue la primera vez que los vieron, de cómo fue ese encuentro en el que realmente entregaron su vida a Jesucristo. Pero ¿a quién nos rompería que Dios te hable por tu nombre? Y ese es nuestro Dios. Nos conoce por nuestro nombre, conoce nuestros pecados, pero el enemigo nos acusa por nuestros pecados, aunque también conoce nuestro nombre. Y nuestro Dios conoce nuestros pecados, pero nos habla por nuestro nombre. Y ese es el Dios al que honramos y al que veneramos. La realidad es que Zaqueo venía cargando el peso de su pasado. ¿Y quién no? Muchos hemos llegado en algún momento de nuestra vida a cargar ese saco pesado sobre nuestros hombros, de lo que fui, de lo que hice, de lo que dije. Hemos cargado el peso de nuestro pasado. Y la más grande tristeza de esto es que hay personas que, cargando el peso de su pasado, creen que Dios ya no se va a interesar en ellos. Creen que a Dios ya no le van a importar, porque son gente mala, porque reconocen sus pecados. Creen que Dios ya no va a tener cuidado de ellos por las decisiones que han tomado en el pasado, por los errores que han cometido en el pasado, por la reputación que han construido en el pasado, y creen que no son dignos de acercarse a Dios. Pero volvemos a caer en el mismo error. La historia no se trata de los hombres queriendo acercarse a Dios. Si la historia fuera de los hombres queriendo acercarse a Dios, podríamos decir, estoy de acuerdo en que Dios ya no te va a querer recibir, porque se trata del hombre purificándose y acercándose a Dios. Pero la historia nunca ha sido esa. La historia siempre ha sido del Dios acercándose a los hombres, a pesar de su condición, a pesar de su reputación, a pesar de su pasado, a pesar de la condición de su corazón. Lo único que le pide es que reconozcan la condición de su corazón y que procuren, como Zaqueo, acercarse a conocerlo. Es lo único que pide. Que reconozcas la condición de tu corazón y que te acerques, que procures buscar quién es Dios. Jesús te reconoce por tu nombre. Y hay algo que me vuela la cabeza en esta parte. Porque toda la gente veía a un hombre pecador. Toda la gente veía a un traidor. Toda la gente veía a alguien abusivo. Toda la gente tenía un concepto y una reputación deshecha de quién era Zaqueo. Pero Jesús, ese día, ahí, en ese lugar, lo consideró digno de ser encontrado. Y déjame decirte algo. Si tú hoy estás aquí, es porque en algún momento Jesús te consideró digno de ser encontrado. Jesús te consideró digno de ser encontrado. Por eso vino a morir por ti y por mí. Él te vio, Él te eligió y Él te amó. De tal manera que decidió morir por ti en esa cruz. Porque cuando Él iba caminando por Jericó, ya sabía a dónde iba. Iba a una cruz. Y aún así se detuvo abajo de ese sicomoro, alzando la vista diciendo: Zaqueo, ven. Así como lo dijo por ti y por mí, Él ya te consideró digno de ser hallado. Cristo no es ajeno a nuestras luchas, no es ajeno a nuestras heridas, no es ajeno a nuestros fracasos y no es ajeno a nuestros temores. Aunque la multitud se los echara en cara a Zaqueo, Jesús veía una vida que podía ser salvada y que podía ser restaurada. Y a veces, hermanos, como iglesia, hemos perdido eso. Tenemos que seguir viendo a las personas allá afuera como almas que son dignas de ser encontradas, como que son dignas de ser rescatadas por Dios. Él ya murió, ya dio el precio. Y a veces a nosotros nos toca solamente la parte pequeña de sembrar la semilla para que ese propósito siga y se cumpla. Y el Evangelio cumpla con lo que significa el Evangelio. Jesús le dijo a Zaqueo en ese momento: date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y quiero que recuerde estas palabras, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús cuando dice es necesario, y si lo buscamos en la Biblia, son pocas ocasiones en las que dice es necesario. Se lo dijo a Pedro cuando le dijo es necesario que el Hijo del Hombre muera. Es decir, que formaba parte del propósito de Dios. Es necesario. No fue una casualidad. Tú no llegaste a los pies de Cristo por casualidad, sino porque era necesario para Dios. Fuiste digno de ser hallado. Fuiste digno de ser rescatado. Y hoy estás aquí porque era plan de Dios. Esa palabra, necesario, revela que era parte del propósito divino. Jesús no estaba improvisando y aquel encuentro formaba parte de la misión por la cual había venido al mundo. Eso nos revela lo que significa realmente el Evangelio. Eso es el Evangelio. Si nosotros nos vamos desde Génesis, vemos a Dios buscando al hombre. Desde la caída, cuando Adán peca, le preguntó, ¿dónde estás? Vemos a Dios buscando al hombre. Más adelante, vemos cómo Dios busca a Abraham. Vemos cómo llama a Moisés. Vemos cómo restaura a David. Y vemos cómo finalmente su hijo muere. Y si nos vamos hasta la historia presente, nos encontramos el lugar en el que Dios te habla. Y te dice, ven por tu nombre. Desde el Génesis hasta el día de hoy. Es la historia de Dios buscando al hombre. Porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. En el versículo 8, vemos cómo un encuentro verdadero produce cambios verdaderos. Un encuentro verdadero produce cambios verdaderos. Leemos cómo la reacción de Zaqueo fue inmediata. Zaqueo inmediatamente hace dos declaraciones. Le dice, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres. Señor, voy a devolver 4 veces al que lo haya yo defraudado. Está haciendo un reconocimiento de que él ha defraudado, pero un compromiso de que lo va a resarcir 4 veces. Está haciendo un reconocimiento de que ha sido bendecido, ha sido próspero, pero que la mitad de lo que Dios le ha dado lo va a regresar a los más necesitados. Está haciendo 2 declaraciones, pero quiero que observemos algo. Jesús nunca se lo impuso. Jesús no le dijo, ahora veías esto. A diferencia de la historia del joven rico. Porque él conocía el corazón de Zaqueo. Porque él sabía que realmente procuraba conocerlo. Porque él sabía que realmente procuraba entender quién era. Porque reconocía su situación. Y entonces Dios le dice, Zaqueo hace ese compromiso con Jesucristo. Le dice, de lo que yo tengo, lo doy a los necesitados y resarzo los problemas en los que he metido a mucha gente. Lo malo que yo he hecho lo voy a restaurar. La verdadera transformación no comienza desde afuera. No comienza como una imposición. Comienza desde adentro. No comienza cuando en la iglesia te dicen que tienes que diezmar y entonces diezmas. No. Comienza cuando Dios te habla a ti en tu interior y te dice, yo lo quiero hacer por obediencia a Dios. No es una imposición. Como aquí lo dice Zaqueo. Él lo da de corazón, no por una necesidad. Y no porque alguien se lo esté exigiendo, no porque alguien se lo esté pidiendo. Porque Dios transformó su corazón desde el principio. Él era generoso. No necesitaba ser empujado a ser generoso. Y la realidad es que cuando Cristo cambia nuestro corazón, también cambia nuestras prioridades. Eso es un fruto de un encuentro real con Dios. Él cambia también todo lo que antes dominaba nuestra vida. Eso pierde poder. Antes, Zaqueo amaba el dinero, por eso se hizo publicano. Pero ahora, después de conocer a Cristo, amaba la justicia. Antes, Zaqueo acumulaba, pero ahora compartía. Antes, Zaqueo robó, pero ahora restituía. Y esa transformación en el corazón es la que es la genuina, la real.
la que pasa cuando tienes un encuentro real y genuino con Jesucristo. Porque la gracia genuina que recibimos con su perdón produce frutos genuinos y visibles, no escondidas, son frutos genuinos y visibles. Y aquí quisiera hacer una pequeña pausa para que se hagan una pregunta, que nos hagamos todos una pregunta. ¿Realmente mi vida está dando los frutos de una transformación genuina? ¿En amor? ¿En gozo? ¿En paz? ¿En paciencia? ¿En generosidad? ¿Bondad? ¿En mansedumbre? ¿En templanza? ¿Realmente mi vida está dando ese fruto de una generación, de una regeneración de mi corazón? Continuando con el versículo, en el versículo 9, nosotros vemos cómo Jesús hace una declaración importante. Y eso es algo que también sacude a Zaqueo. Porque Zaqueo le acaba de decir sus buenas intenciones. Le acaba de decir, no, yo voy a dar, voy a ser generoso y voy a restituir. Pero Jesús no se queda en eso. Lo que Jesús le dice es, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y eso, hermanos, les aseguro que también sacudió a Zaqueo. Porque él probablemente solo quería calmar su ansiedad, ser perdonado, que su pueblo lo viera diferente, algunas mejoras superficiales en su vida, pero se encontró con aquel que no le importaba lo material. Se encontró con aquel que le interesaba su alma. Se encontró con aquel que lo quería para él, apartarlo para él, para que lo honrara, que lo glorificara y lo sirviera. Y entonces Jesús le dice, desestimando, no reconociendo eso, le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Eso es lo que importa. La salvación que Jesucristo da a nuestra alma, a nuestra vida. Y la salvación, hermano, no es simplemente adoptar una nueva conducta, porque muchos creen que soy salvo, entonces me tengo que comportar diferente, pero no, la salvación no es solo adoptar una nueva conducta, es recibir una nueva identidad. No solo es cambiar una conducta, un comportamiento, es reconocerme como hijo de Dios. Es recibir esa nueva identidad y con ella una nueva vida. Jesús no estaba celebrando simplemente una mejora moral, porque Zaqueo las tuvo mejoras morales. En vez de amar el dinero, amar la justicia. En vez de acumular, compartir. En vez de robar, restituir. Eso solamente era un cambio moral. Pero Dios siempre quiere más. No solo quiere un cambio de conducta, quiere un cambio de vida. Quiere un cambio de corazón. Quiere un cambio de dirección. Quiere un cambio de visión y que tu vida hoy tenga propósito. No solo un cambio moral, sino una vida con propósito. Eso es lo que nos propone Dios en su evangelio. La realidad es que cuando una persona es salva, cuando una persona reconoce su identidad como hijo de Dios, cuando una persona cambia y deja que Dios obre y el Espíritu Santo lo llene y transforme su corazón, no solo impacta su propia vida, impacta su familia, impacta sus relaciones, impacta su entorno. Y si eso no lo estamos viendo hoy en nuestra vida, si nuestra transformación y nuestra salvación no está impactando nuestra familia, no está impactando nuestro hogar, no está impactando nuestras relaciones, no está impactando nuestro entorno, es porque no estamos procurando seguir a Cristo, como Zaqueo procuró. En el versículo 10 constituye uno de los resúmenes más claros de lo que significa el evangelio. Y dice el versículo, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar. Cristo vino a salvar. Cristo vino a restaurar.
Cristo vino por el que se había perdido. Y gracias a eso estoy yo aquí y estás tú aquí. Cristo no vino para quienes no creen que necesiten ayuda. Vino para quienes reconocen la condición de su corazón. Vino a responder un llamado. Y esta verdad sigue siendo vigente el día de hoy. Y hay varias frases que es importante que recordemos como iglesia. Nadie, repito, nadie está demasiado lejos para la gracia de Dios. Nadie. Jesús nos conoce nuestra historia, pero nos va a llamar por nuestro nombre. El orgullo puede impedir un encuentro con Cristo. Puede impedir nuestro encuentro con Cristo. La salvación produce cambios visibles y reales en nuestra vida. La misión de la iglesia es buscar también a los perdidos, como Jesucristo lo hizo. Nunca debemos dar por perdida a ninguna persona. Nunca debemos dar por perdida a ninguna persona, muy a pesar de su condición, muy a pesar de sus características. Aún Dios puede tener un plan para ellos, aunque se vean muy alejados del Señor. Y Dios hoy día sigue transformando vidas. Hoy, en la actualidad, Dios sigue obrando y sigue transformando la vida y los corazones de todos aquellos que procuran buscarlo. Si quisiéramos hacer una conclusión, Zaqueo comenzó aquel día solamente siendo un hombre rico. Zaqueo comenzó aquel día siendo un hombre rico pero rechazado. Zaqueo empezó ese día siendo alguien con estatus, con poder, con autoridad, pero vacío espiritualmente. Pero esa no es la buena noticia. La buena es que su día no terminó así. Su día terminó siendo un hombre perdonado. Su día terminó siendo un hombre salvo. Su vida terminó siendo un hombre restaurado. Su día terminó siendo un hombre transformado porque conoció a Cristo. Esa fue la buena noticia de Zaqueo, que su día terminó siendo todo lo contrario de cómo empezó su día. Sí, subió a un árbol para observar a Jesús, pero descubrió que Jesús ya lo estaba buscando a él. Y esa es la mejor parte de la historia, porque a veces nosotros hacemos muchas cosas para querer acercarnos a Dios. Hacemos tantas cosas queriendo dar pasos porque me voy a acercar a Cristo. Pero cuando realmente lo encontramos nos damos cuenta que Él ya tenía toda la vida buscándonos. Que Él ya tenía toda la vida llamándonos. Que Él ya había tenido cuidado de nuestra vida aún antes de que lo reconociéramos. Y esa es la mejor parte de cuando conocemos a Cristo. Porque nos damos cuenta de cómo ha estado en cuidado de nuestra vida aún desde antes, aún cuando nosotros lo ofendíamos. Y esa es la mejor parte del Evangelio. Porque vuelvo a repetir, la historia nunca se ha tratado del hombre buscando a Dios. La historia siempre ha sido Dios buscándonos a nosotros. El primer acto de fe de Zaqueo no fue abrir su casa. Porque digo, muchos pueden decir, claro, Jesús le dijo, es necesario que yo duerma en tu casa. Y así, bueno, el primer acto de fe de Zaqueo fue abrir la puerta para que Jesús y la bola de extraños que venían con él entrara a su casa, siendo alguien con dinero, ¿no? Con estatus, con autoridad. Pero no, ese no fue el primer acto de fe de Zaqueo. Tampoco fue darle la mitad de su dinero a los pobres. Ese tampoco fue el primer acto de fe de Zaqueo. Tampoco fue el restituirle el daño cuadruplicado a quienes había lastimado, a quienes había ofendido. El primer acto de fe de Zaqueo fue correr. Fue correr delante de la multitud sin importarle lo que los demás dijeran. El primer acto de fe de Zaqueo fue vencer su orgullo, para que sin importar que sus vestiduras se ensuciaran, se rasgaran, se subiera a un árbol para encontrarse con Cristo. Esos fueron los primeros actos de fe que tuvo Zaqueo. A quienes dicen fue exponerse al ridículo ante la sociedad.
Porque alguien de su estatura, aunque dice que la palabra que era pequeño en estatura, pero su estatura social, no podía darse el lujo de correr porque sería visto indigno. Ese fue el primer acto de fe. Fue exponerse al ridículo con tal de acercarse a Jesús. Y ahí es donde empezó la transformación de su corazón. Ahí empezó la verdadera transformación de su corazón. Porque cuando alguien está dispuesto a rendir su orgullo, cuando alguien está dispuesto a responder al llamado de Jesús, ahí empieza la real transformación. Tal vez hoy te has identificado en algún momento con Zaqueo. Quizás has alcanzado metas, quizás has acumulado experiencias, quizás has acumulado prosperidad, quizás has construido una reputación, pero en ese caminar yo lo he experimentado y yo me he sentido vacío. Al menos me sentí vacío antes de conocer a Cristo. Y a veces nos pasa eso, cuando nos queremos sostener de las cosas de este mundo, pero no de su amor y de su gracia. La realidad, y con eso cierro, es que Jesús sigue pasando por enfrente. Jesús sigue visitando nuestras ciudades. Jesús sigue buscándote y buscando a nuestra familia. Jesús sigue portando esa esperanza de una vida nueva. Jesús todavía sigue llamándonos por nuestro nombre. Jesús todavía busca a los perdidos. Hoy en día todavía está ahí buscando a los que se han perdido. Jesús todavía transforma corazones. Todavía lo hace. Y hoy puede ser el día en que la salvación entre a tu casa. Hoy puede ser el día en que la salvación entre a la casa de tu vecino. Hoy puede ser el día en que la salvación visite tu trabajo. Con esa semilla, para que cuando Dios ponga y orqueste todas esas oportunidades, del que pone la semilla, del que riega, del que siembra, del que cosecha, esté todo el cuerpo de Cristo trabajando para que el Evangelio se siga llevando y se siga cumpliendo hoy en día. Pongámonos de pie. Quisiera que hagamos una oración y con ella cerramos la palabra y el servicio del día de hoy.